Predica en la ciudad de Tesalónica y la bendición de Dios en Tesalónica fue impresionante, de manera tal que dice la Biblia que por 3 días de reposo el apóstol estuvo predicando en esa ciudad y muchos gentiles respondieron al mensaje de la palabra del Señor. Pero ante la respuesta gentil a la predicación de Pablo, los judíos se llenan de celos, de manera tal que se organizan y prácticamente expulsan a Pablo de la ciudad de Tesalónica. Y la expulsión fue abrupta, fue súbita, de manera tal que al apóstol no se le dio tiempo de dejar debidamente organizada esa comunidad de nuevos creyentes en Tesalónica. Y ante la expulsión abrupta de Pablo de Tesalónica, él siente el peso, la carga en su corazón de qué será de sus recién convertidos en Tesalónica. En la primera carta a los tesalonicenses, si usted lee la primera carta a los tesalonicenses, usted descubrirá un tanto los sentimientos que el apóstol Pablo tenía justamente en ese momento en que fue expulsado de Tesalónica ante la instigación judía. Entonces Pablo mismo dice en su carta primera a los tesalonicenses que una y otra vez quiso ir a Tesalónica, pero Satanás se lo impidió. Entonces llega un momento en que Pablo se siente tan adolorido, tan triste, tan frustrado, y ante una presión que, como él mismo dirá, no podía soportar más, él toma la decisión de delegar a Timoteo con el propósito que verifique el estado espiritual de los recién convertidos en la ciudad de Tesalónica. Entonces ese es más o menos Timoteo. Como dije, es solamente una mención sucinta de la vida de Timoteo. Ahora, quisiera, hermano, que empecemos por hablar un tanto acerca de la autoría de la segunda carta a Timoteo. Ese sería quizás un elemento que vamos a mencionar a continuación. Tal vez alguien dirá, hermano, ¿por qué hablar acerca de la autoría de segunda de Timoteo cuando está bien claro, dirá alguien, en el versículo 1, que es el apóstol Pablo quien está escribiendo esa carta? Entonces alguien pudiera preguntar, ¿quién escribió segunda de Timoteo? Otra persona podrá responderle, definitivamente el apóstol Pablo, y podrá utilizar, entre otros, el versículo número 1 del capítulo número 1 de segunda de Timoteo para fundamentar la autoría paulina de segunda de Timoteo. Y obviamente, siendo que segunda de Timoteo forma parte de un corpus paulino de escritos, eso aplicaría también a primera de Timoteo y también a Tito. Hay que tener en cuenta que no todas las preguntas se responden de manera definitiva utilizando un versículo bíblico. Por ejemplo, hermano, si alguien pregunta, la Tierra, ¿cuál es el centro del sistema solar? Y si alguien dice, bueno, el centro del sistema solar es la Tierra, estoy seguro que muchos de los que estamos acá, si es que no todos, le diríamos eso es un error. Porque ¿cuál es el centro del sistema solar? Es el Sol. Pero si nos vamos a la Biblia para responder esa pregunta de ¿cuál es el centro del sistema solar? Entonces nos vamos al libro de los Jueces, donde Josué ora al Señor y dice, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces, utilizando ese texto bíblico, nosotros podemos decir, no es la tierra la que gira alrededor del sol. Lo que la Biblia dice es que es el sol quien gira alrededor de la tierra. Entonces, ahí nos encontramos ante una pregunta
que no puede ser respondida evocando un versículo bíblico en particular. Por ejemplo, otra pregunta, siempre teniendo en cuenta textos bíblicos. Por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, particularmente en los relatos de la infancia, cuando el autor del Evangelio según Mateo empieza a hablar acerca de los descendientes, o más bien los ascendientes del Señor Jesús, los antepasados del Señor Jesús, y el autor del Evangelio según Mateo dice: de Abraham para David hubieron 14 generaciones. De David a la deportación babilónica, 14 generaciones. Y de la deportación babilónica a Cristo, 14 generaciones. Eso lo tienen todas las Biblias. Yo no sé cuántos lo han leído ya eso, ¿verdad? De Abraham a David, 14 generaciones. De David a la deportación babilónica, 14 generaciones. Y de la deportación babilónica a Cristo, 14 generaciones. Entonces, si preguntamos cuántas generaciones hubieron entre David y la deportación babilónica, nos vamos al texto bíblico, al versículo bíblico que dirá: fueron 14 generaciones. Eso es respondiendo una pregunta utilizando el texto bíblico, un versículo en particular. Pero si nosotros nos vamos a la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que no hay 14 generaciones, hubieron muchas más generaciones. Pero el autor encierra en 14 generaciones cada una de esas etapas importantes de la historia de Israel, porque 14 era el número gemátrico para designar al rey David. Y como el Evangelio según Mateo pretende presentar a Jesús como el descendiente de David y el rey de Israel, el propósito del autor es presentar a Jesús como el genuino descendiente del rey David. Entonces el número 14 es un número artificial, es un número simbólico. Ahora, ¿por qué he mencionado solamente estos dos ejemplos? Porque no se pueden responder todas las preguntas solamente citando sin más un versículo bíblico. Por ejemplo, ¿quién escribe la segunda carta a Timoteo? Ahí el versículo número 1 dice que fue Pablo. Entonces eso nosotros lo notamos allí. Sin embargo, se deberá analizar de una forma mucho más amplia el tema de las cartas pastorales y, por supuesto, la autoría de las cartas pastorales. Ahora, un primer detalle, hermano, que tenemos que mencionar, porque por siglos, por muchos siglos, no se cuestionó para nada la autoría paulina de las pastorales. Por siglos. Fue hasta el siglo XIX cuando se empezó a cuestionar la autoría paulina de las pastorales. Es decir, que Pablo fue el autor directo de Tito, primera y segunda de Timoteo. Entonces, sobre la base de que empezaron a hacerse esos cuestionamientos, quizás mencionemos para empezar uno de ellos, y es el itinerario de Pablo en las cartas pastorales. Es decir, las ciudades que Pablo visitó cuando nosotros leemos las cartas pastorales. Por ejemplo, si nosotros confrontamos el itinerario de Pablo en las pastorales, si lo confrontamos con el itinerario de Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos vamos a dar cuenta que simple y llanamente no hay ninguna manera en que el itinerario de Pablo en las pastorales coincida con el itinerario de Pablo en los Hechos de los Apóstoles, porque usted sabe que tenemos algunos viajes misioneros que registra Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. De hecho, estamos estudiando en las células de adultos el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se nos presenta el itinerario del apóstol Pablo en su primer viaje, en su segundo viaje misionero
y luego también en ese último viaje a la ciudad de Roma. De hecho, si usted asiste a una reunión de célula, notará que ya entramos en esa sección del itinerario de Pablo cuando él ya no continúa predicando de manera libre y pública. Porque él en el capítulo 21 de los Hechos fue arrestado, que fue lo que estudiamos el sábado pasado en las células. Fue arrestado y no será soltado hasta que llegue a la ciudad de Roma. Y es justamente allí donde termina el libro de los Hechos de los Apóstoles, con un Pablo que está privado de libertad, en una especie de arresto domiciliario, en una casa alquilada, predicando a Cristo, pero en Roma. Entonces, pero Pablo es privado de libertad en Judea por la acusación que había metido a unos griegos al templo, porque hablaba en contra de la ley, porque hablaba en contra del pueblo, porque hablaba en contra del templo, cosas completamente falsas. Entonces, durante ese arresto, él permanecerá 2 años en Judea. Y ante la falta de justicia, él tiene que apelar al emperador, porque él como ciudadano romano tenía la libertad de apelar al emperador romano para que sea él quien ventile su causa. Y efectivamente, por eso el apóstol Pablo llegará a Roma. Y el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Pablo en la ciudad de Roma. Entonces, si vamos a las pastorales, a Tito, primera y segunda de Timoteo, vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo hizo algunas visitas, que no están registradas por el itinerario que Lucas nos da en los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en las pastorales y específicamente en Tito se nos presenta a Pablo en la ciudad de Creta. Pero en ninguna parte de los viajes misioneros de Pablo relatados en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que alguna vez haya llegado el apóstol Pablo a la ciudad de Creta. Se nos presenta también al apóstol Pablo en el itinerario de las pastorales visitando Éfeso. Pero la visita a Éfeso que se registra en las pastorales no es la visita a Éfeso de los viajes misioneros de Pablo, porque recordemos que en los viajes misioneros de Pablo, Pablo llegó a Éfeso y predicó la palabra del Señor. Pero la visita que en las pastorales se nos da acerca de la visita de Pablo a Éfeso es una visita diferente que no tiene ninguna relación con la visita de Pablo en sus viajes misioneros registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se nos habla de una visita a Nicópolis. Tampoco encontramos una visita a Nicópolis en el itinerario paulino registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y se nos muestra una vez más a Pablo en Roma y un arresto que a criterio de algunos es diferente que el arresto registrado en el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces,